Entonces, me voy a presentar. Sin embargo, creo que al final me voy a tener que volver a presentar porque ahorita ya bajó a 80 personas la cantidad de audiencia. Entonces, mi nombre es Jorge Alberto González Barrios. Yo voy a ser su catedrático en el curso de Derechos Humanos en Guatemala. Entonces, vamos a tratar de explicar de una forma concreta, concisa, muchos de los aspectos y conceptos de lo que son los derechos humanos. Si ustedes bien saben, el curso que ustedes llevan se llama Derechos Humanos en Guatemala. Este curso fue creado para el nuevo pensum. Les cuento que ese nuevo pensum es de hace ya casi 20 años, fue como en el 2001-2002, donde una comisión de excelentes docentes crearon el programa. Sin embargo, por la misma evolución que ha ido surgiendo en lo que es la materia de los derechos humanos, el programa tal vez ha quedado un poco corto. Entonces, nuestras autoridades nos han ido diciendo de que nosotros como docentes de derechos humanos tenemos que implementar la forma de llegar a ustedes con el conocimiento de lo que son las realidades de los derechos humanos. Entonces, vamos a abarcar el contenido del programa del curso, que ustedes lo pueden bajar en la página oficial para no redondear tanto, pero a la vez vamos a abarcar otros puntos más, que son realmente hacia donde vamos ahora a enfocar los derechos humanos para poder tener una mayor comprensión. Vean, siempre que estamos en persona con los compañeros, con ustedes, como estudiantes, yo les preguntaba, ¿qué opinan sobre los derechos humanos? Entonces muchos levantaban la mano, es que nada más sirve para defender a los privados de libertad o a los que delinquen. Otros expresaban de que nada más era una situación de estorbo para un desarrollo social, pero eso no es así, porque los derechos humanos son los que nos protegen a nosotros como personas. Y en efecto, muchas personas que ostentan el poder quieren que nosotros pensemos eso, de que los derechos humanos no sirven y que renunciamos al hecho de poder hacer que se cumplan estos derechos. Lastimosamente, muchas veces quienes más hacen valer sus derechos, en efecto, son las personas que tienen algún problema jurídico, pero como ustedes bien saben, como buenos estudiantes de derecho, todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario, la presunción de inocencia que está garantizada en la Constitución. Entonces, vamos a entender nosotros hacia dónde van los derechos humanos y sobre todo vamos a entender nosotros cómo los instrumentos en materia de derechos humanos ratificados por Guatemala tienen preeminencia dentro del derecho interno. Eso sí, sin sobrepasar los límites constitucionales, porque nuestra Constitución es la ley suprema, es la máxima ley dentro del país. Entonces, es importante que sepamos nosotros eso. Les quiero comentar algo ahorita que ya hay 120 personas. Vean, hoy estamos usando YouTube, que es lo que usan muchos docentes y muchos de sus docentes del semestre anterior se tuvieron que ver obligados a usar eso. Yo también lo usé por la cantidad de personas que pueden aportar o participar aquí. Me disculpo con una compañerita que dijo que si cambiaba, pero les voy a comentar algo. Yo por seguridad no uso por lo menos lo que es Facebook, no lo uso. Y en mi familia no lo usamos. Es una situación de seguridad porque sabemos las consecuencias de hackeos y todo eso. Entonces, el hecho de usar YouTube va a ser también, espero yo, momentáneo, porque nos ofrecieron de que íbamos a tener otra herramienta para el servicio de ustedes. De hecho, al igual que ustedes, nosotros los docentes ya creamos nuestro correo institucional. Entonces estamos a la espera a que las autoridades nos provean de esas herramientas para que ustedes puedan tener acceso a la misma, entonces, y nosotros adecuarnos para que también ustedes puedan estar ahí. Entonces, el hecho de que yo estoy usando ahorita YouTube es para poder darle la oportunidad a la mayoría de personas que puedan ingresar. Entonces, les comento esto porque nos tenemos que ir adecuando a las realidades que estamos viviendo. Y les comento esto porque tampoco
quisiera de que se nos culpara a los docentes. Nosotros estamos haciendo todo y además, vean, les comento algo. Si hay algo que a mí me hizo feliz y lo viví plenamente y lo recuerdo con mucho cariño, pero a la vez, como lo supe vivir, valoro mucho esta situación, es la actividad estudiantil, que es por la que realmente es la razón de ser de la facultad. Sin estudiantes no existen los docentes. O sea, sin estudiantes, ¿qué razón de ser tendría que hubiéramos docentes, verdad? Entonces, yo creo que los docentes que somos conscientes estamos realmente comprometidos con ustedes para llevarles la educación y para llevarles de alguna forma en la que ustedes puedan también captar y adquirir los conocimientos. Y vean, es importante que nosotros desde ahorita, ustedes ya van en el segundo año, se dan cuenta de que ya van en el segundo año, cuarto semestre, y así se va la carrera. Cuando ustedes se den cuenta ya van a estar en el 10º semestre celebrando, primero Dios, ya todo va a estar normal y ustedes van a poder hacer su cierre como debe de ser. Entonces, el tiempo estudiantil se pasa volando, pero también es necesario que nosotros los docentes estemos comprometidos con la formación de ustedes. Entonces, yo les voy a comentar algo. En el caso mío, yo les dejo un trabajo, me gusta que sea para el día que les deje el trabajo, porque yo se los voy a dejar con mucha antelación. Y si ustedes lo quieren subir antes, pues lo suben antes. Pero lo hago así porque es necesario que nosotros, como profesionales del derecho, porque yo estoy formando profesionales, sepamos de que tenemos que ser responsables. Porque si a nosotros se nos pasa un minuto una audiencia, llegamos tarde, pues nuestro patrocinado puede tener de alguna manera efectos contradictorios hacia su defensa y es responsabilidad del abogado. Entonces, tenemos que ser responsables en eso. Entonces, les digo algo. Yo me gusta ser bastante abierto en el sentido de que conmigo mi meta no es que el alumno pierda, sino que mi meta es que el alumno aprenda. Entonces, la mayoría, he tenido ahí sí que la suerte de que la mayoría gana en el curso, a la vez sé que han aprendido. Entonces, les pido a ustedes también esa colaboración para que interactuemos en el sentido de que yo les voy a dar los materiales, sus contenidos, estudiemos y yo no les voy a poner de alguna manera situaciones para que ustedes vean, sino que lo contrario, para que aprendan. Entonces, en el caso mío, yo admiro mucho y recuerdo con mucho cariño a los docentes que me enseñaron. Y hay otros que no me enseñaron mucho, por ética no voy a decir nombres, igual ya no están muchos de ellos, pero que dice uno, pero entonces no aprendí mucho en esta clase y después me tocó más duro a la hora de estudiar mi privado. Porque imagínense ustedes, un ejemplo que no fue el caso, porque el de laboral sí me enseñó bien, pero si a mí no me hubiera enseñado bien el de laboral, ya sea 1, 2 o 3 o procesal, o lo que sea, la cosa es que yo me hubiera visto obligado a estudiar mucho más para mi privado. Hay clases para formación de privados, pero uno llega preparado desde acá y ya le cuesta mucho menos someterse uno a las fases. Entonces, la finalidad de nosotros como docentes debería de ser formar bien a los estudiantes para su vida profesional. Y no únicamente para su privado, pero también ahí, desde el punto de vista estudiantil, ustedes van viendo la necesidad de formarse bien para llegar preparados hacia el privado y posterior para el ejercicio de su profesión. Porque cuando ya estén ustedes ejerciendo, no les van a decir, mire, disculpe, si les llegan a consultar algo, ustedes no van a poder estar sacando ahí el libro enfrente de todos, sino que le tienen que dar una respuesta, ¿verdad? Inmediata. Eso sí, ya después, si hay que hacer un estudio jurídico, les dicen. Sin embargo, yo voy a hacer el estudio jurídico, ya ustedes ya buscan la fundamentación, y por supuesto tienen que cobrar, ¿verdad? Entonces, les comento todo esto para que vean ustedes, porque es que yo les pediría de que si les dejo para tal fecha un trabajo, me lo entreguen. Y también lo de los exámenes se va a programar y va a ser en el horario, en la fecha que es, y no puede ser después de eso, porque al igual que cuando ustedes evaluaban en las clases, cuando tenían que asistir personalmente,
se dan cuenta ustedes que cuando ya salía la primera persona del examen ya no se los daban. Aquí no va a ser así porque lógicamente aquí puede salir alguien y lo que sí se va a poner es un tiempo prudencial para que ustedes respondan. Entonces, las preguntas yo las trato de hacer bien concretas. Pregunto mucho de lo que yo doy en clases, pero también necesito algo. Yo no lo puedo dar todo, porque tenemos únicamente un semestre para una de las clases más importantes, los derechos humanos, que es lo que más se vulnera en nuestro país. Y es lo que ustedes se dan cuenta de que por lo menos ahorita, cuando hablamos nosotros del derecho humano a la salud, ustedes mismos se pueden dar cuenta de que se está violentando porque el Estado no ha sido de alguna manera capaz de abarcarlo todo. Entonces, cuando todos tenemos derecho a tener acceso a centros asistenciales, a tener igualdad en acceso a la salud, nos damos cuenta de que muchos de los hospitales ya están llenos. Otras situaciones que se dan es que a personas que están enfermas no se les da el tratamiento adecuado. Algunos ni siquiera se enteraron que tuvieron esa enfermedad, otros no iban por esa enfermedad, pero les dijeron que la tenían. Entonces, toda esa situación es una violación a los derechos humanos en torno al derecho a la salud. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos valorar eso. Y soy abogado, pero les voy a decir algo, o sea, es importante que sepamos nosotros que los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos están por encima de las leyes ordinarias. Entonces, las leyes que ustedes aplican, y yo aplico también, que son como el Código Penal, el Código Civil, el Código de Trabajo Laboral, esos entre otros, y todas las leyes que han sido decretos emitidos por el Congreso de la República de Guatemala, esos decretos son ley ordinaria, pero si ustedes saben manejar también los instrumentos ratificados por Guatemala que sean en materia de derechos humanos, tienen preeminencia. Entonces, cuando estos decretos entran en contravención con los instrumentos, ustedes, según lo que estudiaron en lo de la pirámide de Hans Kelsen, en la jerarquía de las normas jurídicas, se van a dar cuenta de que esos instrumentos en materia de derechos humanos tienen preeminencia. Hay dos artículos que me gustaría que ustedes empezaran por leer, aunque en el caso mío yo les aconsejo algo, aunque ustedes ya están llevaron constitucional, me gustaría mucho que leyeran nuevamente la parte dogmática y la parte orgánica y la parte pragmática, ¿verdad? La parte dogmática, ustedes se van a dar cuenta que están del 1 al 139 de la Constitución Política de la República. Pero, por favor, lean bien el artículo 46 y el 44. Vean cómo se los menciono, el 46 y el 44. Porque el 46 habla de la preeminencia que tienen, ¿verdad?, los instrumentos internacionales, ¿verdad?, que en Guatemala tiene la preeminencia. Y el 44 habla de que cualquier norma que entre en contravención, o sea, que contradiga la Constitución, será nula ipso iure, que significa que será nula de pleno derecho. Pero da la casualidad de que dentro de las características de los derechos humanos es que no son contradictorios, sino que son integrales, o sea, se integran, se correlacionan. Entonces, si ustedes leen la parte dogmática donde están los derechos fundamentales de las personas y después analizan lo que son los derechos humanos, ustedes se van a dar cuenta que no entra en contradicción, sino que lo que hace es que los derechos humanos vienen a ampliar de alguna manera lo que ahí está constituido dentro de la Constitución. No les estoy diciendo que sean parte específica de la Constitución, pero ya ahora por lo menos dentro de la Corte de Constitucionalidad se está dando lo que es el bloque constitucional o de constitucionalidad, que es el que va de la mano con todo esto. Entonces, es importante que ustedes lo sepan manejar y vean, van a ver que cuando ustedes sean profesionales lo van a saber utilizar en favor de sus conocimientos y por lo mismo van a tener mucho más éxito. Es importante este curso, así que me considero afortunado de poderlo dar porque es una especialidad que gracias a Dios
pude sacar por medio de maestría y el doctorado en el ámbito constitucional, o sea, maestría fue en Derechos Humanos y el ámbito en Derecho Constitucional. Entonces, yo creo que en eso sí las autoridades, podría decir yo, de que buscan de que los docentes estén en su área de especialidad para que les aporten a ustedes el conocimiento. Entonces, y es responsabilidad de nosotros los docentes hacer bien las cosas, ¿verdad? Como les digo, mi compromiso con ustedes en el sentido de dar lo mejor, pero también pido el compromiso de ustedes que de la misma manera que yo lo voy a hacer, también ustedes lo hagan, porque el dar bien la cátedra, el examinarlos bien, el instruirlos bien, el saberlos bien llevar, es mi obligación, pero también es obligación de ustedes como estudiantes, por el bien de ustedes como profesionales, como les digo, estamos formando profesionales, el formarse bien. Entonces, en ninguna manera a mí me gusta entrar en contradicción, o sea, entonces evito cualquier tipo de cosas de esas. En su momento vamos a ver cómo le hacemos, porque ahorita con todo este desorden no se pudo hacer. En el caso de el año pasado, el semestre pasado, perdón, inclusive también el año pasado, pero en Derechos Humanos, y el semestre pasado en Derecho de los Pueblos Indígenas, pudimos crear grupos de WhatsApp. Pues vamos a ver si alguno de ustedes me escribe cómo podemos hacer para que haya un grupo de WhatsApp. Sin embargo, en ese grupo de WhatsApp, cuando lo creamos, lo que hacemos es que solo puedan escribir los administradores. Eso para que no empecemos a mandar memes, para que no empecemos a mandar mensajes que muchos son muy bonitos y todo lo que quieran, pero se pierde la finalidad académica de lo que es el grupo, que es tal vez informarles sobre algo que ustedes necesitan saber o sobre alguna situación que hay. Entonces, yo siempre he tenido esa formación, pero realmente no dejamos abierto para que empiecen a escribir, porque ya hemos tenido esa experiencia al principio cuando los hicimos, de que empezaban a mandar memes, videos, y en alguna manera algunos tal vez eran salidos de contexto, porque como que se confundían de grupo y mandaban cosas que no debían de mandar. Entonces, si logramos ver cómo coordinamos con algunos de ustedes para averiguar lo de los números y hacer un grupo de WhatsApp únicamente de la sección B y de Derechos Humanos, pero para tener información que sea académico, netamente, y para el servicio de ustedes como estudiantes, y para el apoyo al docente también, para poder de alguna manera llegar a ustedes. Bien, el libro que vamos a utilizar. Vean, este es el libro de Derechos Humanos. ¿Sí? Entonces, este libro que es, así le colocó el doctor Ronnie Eulalio López. Entonces, les repito nuevamente, el libro es del doctor, ahí se los voy a poner a la vista, Ronnie Eulalio López Contreras, y es de Derechos Humanos. Vean, este libro, igual si ustedes pueden conseguir con alguien que se los venda así usado, pues lo pueden conseguir, pero yo les aconsejo que sí tengan el libro, porque leerlo, si alguien se los manda en forma digital, solo que lo impriman bien, pero no es caro. El doctor Ronnie Eulalio López Contreras, que también es docente de la facultad, según yo sé, no sé si 100 quetzales o menos de 100 quetzales vale este libro, y está muy bonito y está muy completo, porque aparte de que tiene todos los conceptos, tiene un poquito de historia, tiene definiciones, tiene instrumentos en materia de derechos humanos, van a ver ustedes los principios fundamentales. Entonces aquí tienen la base. Entonces, cuando yo los examine, los voy a examinar de lo dado en clases y les voy a decir, por ejemplo, en el primer parcial viene del tema tal al tema tal, ¿verdad? Y como por lo general son las mismas páginas, les puedo decir de la página tal a la página tal, que inicia en el tema tal y concluye en el tema tal, por si alguno tiene alguna edición distinta. Porque, como les digo, mi finalidad es como tener un libro de texto que sea la base, y este es el que más se asemeja a lo que necesitamos nosotros, y que es el contenido de materia de derechos humanos actualizado. Entonces, el autor lo ha mantenido de alguna manera actualizado en materia de los instrumentos en derechos humanos,
habla sobre los grupos vulnerables, habla de niñez, de adultos mayores. Entonces es muy importante los derechos de las mujeres. Entonces es importante que si ustedes pueden conseguirlo, enhorabuena. Vean, donde yo le pregunté al doctor, ¿verdad?, que cómo le estaba haciendo ahora para venderlo, y como les digo, como no estoy ganando comisión, y hasta él mismo es muy consciente, si ustedes consiguen esto usado, lo pueden hacer. El doctor es una persona muy ética y no anda, él lo que tiene es su derecho de autor, ¿verdad? Ustedes, porque él lo creó y tiene, así como ustedes cuando creen su libro, tienen sus derechos de autor y si quieren que realmente utilicen sus libros, pero él no quiere, no le interesa de que compren ustedes su nueva edición ni nada de eso. Y yo como docente también voy a tener que adecuar el examen de alguna manera en la que a los que tengan también ediciones no actualizadas puedan ganar el examen, porque sí está ahí el contenido. Entonces, en el caso de este libro, lo venden en la librería jurídica, ahí cerca de tribunales. Entonces, yo sé que ahorita no es tan fácil poder estar saliendo. Si ustedes tienen a alguien que pueda comprárselos, como les digo, está en 100 quetzales o menos de 100 quetzales, es en la librería jurídica frente a tribunales de ahí de la zona 1, frente a la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Entonces, también lo vendían antes en una de las casetas que está enfrente del S12, pero como ahorita no están abriendo la universidad para eso, entonces sería una pérdida de tiempo que ustedes intentaran ir a la universidad, porque ahí ahorita no están abriendo. Entonces, el lugar donde yo sé que lo venden es ahí, porque ahí fue donde me dijo el autor. Y ya les digo, si ustedes tienen algún compañero que les pueda vender esto porque ya lo usó, o alquilar, ¿verdad? Ustedes, porque realmente nadie debería vender este libro, yo sé por qué se los digo. Entonces, inclusive fíjense ustedes de que algunos en la maestría, que también tengo el gusto de impartir de derechos humanos, lo usan de forma referencial, porque ahí ya se ve otro nivel de lo que es la educación en materia de derechos humanos, pero todavía se utiliza de forma referencial por el ámbito científico del enfoque que le dio al libro el doctor Ronnie Eulalio López Contreras. Entonces, les estoy diciendo esto de una vez porque en su momento yo voy a tratar de darles a ustedes con tiempo de qué página a qué página van a estudiar. Entonces, si lo pudieran conseguir luego o ver cómo, ustedes comuníquense con sus amigos, y como les digo, si ustedes no pueden ir, encárguenselo a alguien que vaya ahí por tribunales, que sea amigo de ustedes y todo, y les dice que se los consiga en la librería jurídica, ¿sí? Así se llama. Y otra cosa, no es anuncio porque ni conozco a los dueños de la librería jurídica, pero también es un lugar donde les venden leyes actualizadas que les puede servir muy bien, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna ley pendiente de comprar ahorita en el semestre porque van a ¿cómo se llama?, a recibir algunas clases que les requieren nuevas leyes, pues pueden aprovechar para de una vez pedirlas ahí, porque ahí tienen de todo. Entonces, para no estar dando tantas vueltas, porque ahorita lo que tenemos que hacer nosotros es salir de casa por gusto. Entonces, repito, este es el libro de texto que vamos a utilizar, Derechos Humanos, el curso de Derechos Humanos de Ronnie Eulalio López Contreras. Entonces, así se llama, Derechos Humanos. Porque el curso en el programa, el curso que les estoy impartiendo, se llama Derechos Humanos en Guatemala, ¿verdad? Entonces, eso es distinto a lo que dice el programa a lo que es el libro, pero igual el libro sí tiene todo el contenido y tiene el aporte extra que tiene que tener para lo que es el desarrollo de los derechos humanos actualizado. Les voy a comentar algo. En su momento tuvimos una reunión varias reuniones de catedráticos, e inclusive mencionaban de que lo didáctico y la forma adecuada de dar cátedra es lo más, o sea, 40 a 45 minutos. Después se pierde la atención, que no es muy didáctico, no muy académico. A veces puede que me pase de ese tiempo por el tema en especial que se esté dando, pero vamos a tratar de que sea así y que sea concreto, ¿sí? Como les digo, de todos modos, ustedes tienen que leer su libro, porque muchos de esos temas no los vamos a poder abarcar. Entonces yo les voy a decir, lean de tal página a tal página, porque también me interesa de que antes de que yo dé el curso, ustedes tengan el conocimiento y vean de que yo les estoy hablando las cosas como son. Y si el libro les dice, miren en la ley tal, o en la Constitución, o miren el instrumento tal, que muchos de esos, algunos los traen anexos, ¿verdad?
Entonces, ustedes pueden ver ya sea el decreto, ya sean los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, ustedes ya pueden de alguna manera leer que así es, porque de esa manera ustedes se van dando cuenta de que sí, la docencia está enmarcada hacia el aprendizaje de ustedes, que no estamos hablando cosas que no son. Entonces, como les digo, el nombre del curso es Derechos Humanos en Guatemala. Voy a volver a presentarme porque cuando me presenté habían todavía menos de 100 estudiantes. Aún no están los 176 que son, ¿verdad? Ustedes, aunque aparecen 180, pero son 176 los asignados. Entonces, en su momento vamos a controlar ahí quiénes son los que no y que tal vez están viendo para más perjudicar al estudiante que para ayudar, ¿verdad? Entonces, los estudiantes de acá tienen que ser los estudiantes y a quien va dirigido ahora. Si alguien quiere aprender, pues enhorabuena, ¿verdad? Pero les estaba comentando, mi nombre es Jorge Alberto González Barrios. Soy de verdad, un muy feliz, orgulloso, pero un orgullo sano, no malo, un orgulloso sancarlista, egresado de esa gloriosa universidad bella a la que todos amamos, porque si ustedes se dan cuenta cuando estamos en alguna reunión y nos hablan de la San Carlos, nosotros sentimos que es de verdad nuestra alegría, nuestro amor, la que nos insta de alguna manera a ser los mejores profesionales. Hoy es el día de presentación, por eso es que estoy hablándole yo así generalidades. Ya en las otras no vamos a hablar tanto así. Lo que yo quiero es que sea así como la dinámica que se hace cuando estamos en las clases presenciales, que el primer día uno se presenta, pone en claro las cosas. Ya vieron que ya les mencioné de que su servidor, Jorge Alberto González Barrios, va a tratar de hacer dinámicas en las que ustedes no se vean afectados y que saquen, de alguna manera, tengan la oportunidad de aprobar el curso, pero aprendiendo. Y que me gusta de que los trabajos sean en el tiempo que es, y los exámenes también van a estar programados para un tiempo específico poderlo responder. Entonces, esa es la dinámica de la primera clase, poderle dar a ustedes hacia dónde va el curso. Ya les di cuál va a ser el libro de texto que va a ser la referencia. En algún momento yo les proveo otro material y todo, yo se los tengo que dar y yo les tengo que decir cuál, pero el gasto importante que van a hacer aquí es de 100 o menos de 100 quetzales, que es este libro, y si lo pueden conseguir usado, ya sea prestado o en menos precio, enhorabuena, porque ahí se acuerdan de que somos sancarlistas y tenemos que tener esa comprensión. Pues les comentaba eso, y fui tan estudiante como ustedes, y sé que es estar en las aulas, sé que es el sufrimiento, aunque yo no tuve ahí sí que la situación de estar en una clase virtual, o sea, eso sí sería mentira si se los digo. Su servidor se graduó en el año 2005. Ya después, como cuando yo cerré, no existía el curso de Derechos Humanos. Yo cerré con el pensum viejo. Entonces me tuve que especializar en la maestría para poder tener el conocimiento, y por eso es que estoy dando esta clase. Entonces, la especialidad ha sido el hecho de haberme sacado en la maestría para poder aportarles a ustedes eso, y en el doctorado lo que es Derecho Constitucional para poder mantener esa secuencia de lo que es los derechos humanos conjugados con lo que es el derecho constitucional, que les va a fascinar a ustedes si lo quieren entender y si quieren aprender sobre él. Entonces, les quiero comentar a ustedes de que en el caso de los derechos humanos, que es el nombre del curso, que por lógica tenemos que saber qué es la definición de derechos humanos. Imagínense ustedes, es el nombre del curso. Lo lógico es que a algunos de ustedes se les pregunte qué son derechos humanos. Entonces, en los exámenes les puede venir en cualquier momento qué son derechos humanos, porque es el nombre del curso. Entonces, y aparte de todo, bueno, es el punto de partida, el enfoque que se le va a dar. Entonces, vamos a ver nosotros que en el libro del doctor Ronnie López, ahí aparece lo siguiente. Fíjense que aquí ni siquiera necesitan ustedes diapositivas, porque cuando la mayoría de cosas que estamos viendo van a estar en su libro. Entonces, el consejo que yo les voy a dar es que ustedes tomen su libro y lo conozcan, y se van a dar cuenta que llevamos un orden. Entonces, cuando yo les diga, miren, la definición de derechos humanos de Ronnie López,
Ahorita ustedes no tienen el libro, pero si lo tuvieran, dijeran, aquí está. Ahí están, la subrayan y la leen específicamente, pero igual tienen que leer todo lo demás. Pero es bueno que la dejen subrayada para saber ustedes el punto de partida o cómo va la dinámica de la clase. Entonces, muchos dicen, es que queremos las diapositivas, pero si en el libro está, y yo se los estoy dando, entonces si ustedes, es mejor todavía porque así ustedes me dan la pauta de saber yo de que ustedes están estudiando y están leyendo adecuadamente el libro y ya saben dónde está. Entonces, es el mejor apoyo que les puedo dar para que ustedes conozcan lo que es la materia. Entonces, en el caso del doctor Ronnie López, da una definición sobre derechos humanos y dice que podría consistir, o sea, él dice que hace una argumentación de las ideas que él posee ahí en materia de derechos humanos, y él postula que lo que es los derechos humanos podría consistir en un conjunto de garantías, ¿sí? Un conjunto, ya saben ustedes que un conjunto es un grupo de, un montón de garantías y derechos inalienables, ¿sí? O sea que nosotros tenemos derechos a esos por ser personas. Entonces, se los voy a estar explicando, pero después les voy a leer completamente la definición para que la vayamos entendiendo, porque si yo les doy solo la definición y no se las explico, entonces no tiene sentido la clase, ¿eh? Entonces nos quedamos en lo mismo. Entonces, en una definición de derechos humanos decimos que podría consistir en un conjunto de garantías y derechos inalienables que tiene el hombre basados en la dignidad humana, que le son indispensables para su subsistencia como tal y para su desarrollo dentro de la sociedad. ¿Sí? Esta definición que les acabo de dar aparece dentro del libro del doctor Ronnie López, que es el que ustedes van a conseguir. Posteriormente a explicarles un poquito esta definición, les voy a explicar otra definición que yo les puedo aportar también un poquito más amplia para poderles explicar un poquito más hacia dónde va enfocado el curso, que también es una definición de derechos humanos, pero es una propia de su servidor. Y es así, si ustedes quieren la copian, se las voy a dar despacio. La otra, ¿verdad? Esta está en el libro. Esta que acabo de dar ahorita está en el libro. Entonces, cuando decimos que son inalienables, quiere decir que nosotros no las podemos vender, no las podemos transmitir. No podemos decir, mira, te vendo esto, te regalo esto, te regalo mis derechos humanos. Mira, Pedrito, fíjate que te voy a regalar, te vendo mis derechos humanos, te los doy en 500 quetzales. Si Pedrito paga 500 quetzales va a ser estafado porque los derechos humanos son irrenunciables. Ninguna persona puede renunciar a sus derechos humanos y tampoco le pueden venir y entregar los derechos humanos a nadie. No se puede renunciar ni entregar los derechos humanos. Entonces, es importante que veamos eso dentro de esta definición, y que también va a estar en la otra, y que tiene, en el caso del doctor Ronnie López, habla de los derechos del hombre, pero él se refiere, asumo yo, a las personas humanas, todos en general, hombres, mujeres y todas las personas. Entonces, basados en la dignidad humana. En el caso de la dignidad humana, es importante que ustedes sepan de que el valor dignidad es únicamente enfocado hacia la dignidad humana, hacia las personas. Y como es una definición muy amplia, lo que es la dignidad la vamos a dejar para la clase concreta, porque es una situación una característica que tiene la persona únicamente por ser persona. Entonces, yo no puedo decir, aunque me gusten los animalitos, no puedo decir, es que la dignidad de mi mascota, que las tengo, las quiero y toda la cosa, pero no, el valor dignidad es únicamente aplicable a la persona humana. ¿Y por qué les hablo yo de la persona humana? Porque ustedes ya recibieron derecho civil y saben de que también existe persona jurídica. Entonces, cuando yo les diga persona humana, no es que esté redundando, no es que esté hablando cosas que no son, sino que es porque existen también personas jurídicas. Entonces, tenemos que ser claros de que los derechos humanos van enfocados hacia las personas. En el caso del valor dignidad, es únicamente un valor, tanto la vida, la dignidad, eso es en el sentido, en el ámbito de los derechos humanos hacia la persona humana, ¿verdad? Lo que es esto. Entonces, que le son indispensables para su subsistencia
¿verdad? Tal y para su desarrollo dentro de una sociedad. Si se dan cuenta, ahorita que les dé la otra definición, se van a dar cuenta que la otra abarca tal vez lo mismo, pero un poquito más específico, porque aquí está muy bien el hecho de que hable del desarrollo dentro de una sociedad, porque es el Estado el que tiene que proveer eso. Vean, si no hay salud, no puede haber desarrollo. Si ustedes no tienen acceso al trabajo, no puede haber desarrollo. Si ustedes no tienen acceso a una economía competitiva, no hay derecho al desarrollo. Si no hay educación, entonces no se puede desarrollar. Entonces todo eso va enfocado así. Entonces, pero la partición en la otra definición se hizo concreta. Entonces, les repito la definición del doctor Ronnie López, que la van a encontrar ustedes en el libro. Se habla que es una definición que él enmarca de los derechos humanos, que podría consistir en el conjunto de garantías y derechos inalienables que tiene el hombre basados en la dignidad humana, que le son indispensables para su subsistencia como tal y para el desarrollo dentro de la sociedad. Eso es la definición del libro del doctor Ronnie López. Entonces, la otra definición que yo les quiero dar, que es más personal, se las voy a decir despacio por si ustedes quieren tomar nota, porque tomando ustedes nota, después vamos a analizarlas conjuntamente. Ustedes y yo lo vamos a analizar conjuntamente. ¿Les parece? Entonces, en esta otra definición, quiero que en el primer párrafo coloquen ustedes que son los derechos inherentes a todas las personas. Primer párrafo es: son los derechos inherentes a todas las personas. ¿Sí? Ya estamos, pues. Ese es el primer párrafo. De una vez les voy a dar el resto. El segundo párrafo que les voy a dar es que es un conjunto de normas. Principios y valores que poseen un carácter universal y que permiten garantizar el desarrollo integral de la persona. Se los voy a repetir por si se atrasaron o pusieron una palabra que no era. Entonces, conjunto de normas, principios y valores que poseen un carácter universal y que permiten garantizar el desarrollo integral de la persona. ¿Verdad? Ese es el segundo párrafo. El tercer párrafo que ustedes van a escribir ahí, ¿verdad? Punto y aparte en cada uno para que podamos analizarlo así párrafo por párrafo. Hablamos de que es en su dignidad y su bienestar social, cultural y económico, así como sus derechos civiles y políticos. Se lo repito así despacito: en su dignidad y su bienestar social, cultural y económico, así como sus derechos civiles y políticos. Pues analicemos, ya ustedes ya tienen ahí su definición y todo, y analicemos entonces cuando les dije el primer párrafo, que en el primer párrafo les dije yo que son los derechos inherentes a todas las personas. Vean, la teoría que nosotros nos enseña, por lo menos en la Constitución se establece que nosotros, ahí sí que en los primeros artículos del área de la parte dogmática vamos a ver nosotros el derecho a la vida. ¿Sí? Entonces, en el derecho a la vida se establece claramente, ¿verdad?, que la persona tiene el derecho a la vida. Pero ¿desde cuándo se considera que uno tiene vida? Ahí es donde le enseña a uno que se tiene que ir entonces a una ley ordinaria, que es el Código Civil, y ahí vemos nosotros de que le hablan a uno la teoría del nacimiento, la concepción y la viabilidad. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Lo vieron en Derecho Civil. Entonces, y dicen que las tres puntas hablan de una teoría ecléctica. ¿Se acuerdan de eso? Pero lo primero que es, ¿será el nacimiento, la viabilidad o la concepción? Lo primero es la concepción. Entonces,
¿Desde cuándo tenemos nosotros derechos como seres humanos? Desde la concepción. ¿Sí? Y eso, la Constitución, como les digo, habla de la vida, pero nos vamos al Código Civil y vemos nosotros en qué momento entonces vamos a tener nosotros esas potestades, y vamos a ver de que es desde la concepción, porque también nos habla del nacimiento y de la viabilidad. Entonces es importante que sepamos nosotros que entonces desde que un niño se está formando en el vientre ya tiene derechos. El Estado lo tiene que proteger. Por eso, si se dan cuenta, o sea, sí hay bastantes personas que proponen de que sea más permisivo el aborto en nuestro país, pero el único aborto que está permitido en nuestro país hasta el momento es el terapéutico, que es cuando corre riesgo la madre, ¿sí? Si la madre tiene grave riesgo o peligro inminente de poder fallecer, ahí se puede aplicar el aborto. Fíjense que no se puede practicar aborto eugenésico, no se puede practicar el hecho de que el niño venga con malformaciones, no, eso no. Pero hay posturas o propuestas de algunas personas de que dicen de que debería de ampliarse mucho más, pero cuando se restringe el aborto es una parte en donde el Estado dice: yo quiero proteger a la persona. ¿Sí? Y eso es por medio de las leyes, por medio de las normativas. Entonces, y cuando hablamos de Estado, quiero que les quede claro, hablamos desde un punto de vista amplio. Porque cuando ustedes vean, ya la han leído pues la Constitución, espero, en la parte orgánica, se van a dar cuenta ustedes de que en el caso del Estado no es únicamente el Ejecutivo como muchos piensan, sino que están los 3 organismos y están también las otras instituciones o instancias que no son organismos, pero que están establecidas dentro de la misma Constitución. Entre otras, el Procurador de Derechos Humanos, porque así se llama en la Constitución, no se llama Procuraduría. Está también la Corte de Constitucionalidad, está el Tribunal Supremo Electoral, está el INE. Entonces, vemos nosotros de que ahí está una estructura que es parte también de lo que es el Estado. Entonces, todos en conjunto se tienen que organizar para proteger a la persona humana. ¿Pero por qué les digo eso yo de los derechos inherentes a todas las personas? Porque son inherentes a nosotros por ser personas. El primer párrafo son los derechos inherentes de todas las personas, pero son los derechos porque todos somos personas. Entonces, ya esos niños que están en formación en el vientre, ellos ya tienen derecho a la protección, ¿verdad? Al cuidado del Estado en base a protegerlos de la vida. Sé muy bien de que se cometen muchos delitos y que sí hay lugares donde practican abortos ilegales y todo eso. Lo tengo claro. Pero para eso está entonces el sistema de justicia, para poder aplicar la normativa en contra de ellos. Inclusive, esos son delitos que tienen que ser seguidos de oficio por parte del Ministerio Público porque están atentando contra la vida humana. Entonces, está de alguna manera la estructura del Estado encaminada para poder cuidar la vida de las personas, pero la tenemos que hacer valer. Pero cuando nosotros decimos, los derechos humanos no sirven, los derechos, es que mejor la pena de muerte, pero la pena de muerte no se aplica con igualdad en nuestro país, no se mide a todos por igual. Entonces, son situaciones que nosotros vemos, pero como también la pena de muerte va a ser ámbito de una clase, entonces se las voy a dejar para ese día, pero ya les estoy dando pautas. Entonces, lo primero son los derechos inherentes a todas las personas, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Todos tenemos esos derechos. Y por eso es que en la parte de la definición del doctor Ronnie López decía que son inalienables, o sea, no se pueden transmitir. En caso de esta definición, hablamos de que son inherentes. Todos tenemos los derechos, cada uno de ustedes, las personas, sus lindas familias, sus amigos, y todo, tienen sus derechos. Cada quien tiene sus derechos, ¿verdad? Tenemos que respetar los derechos de las personas y que nos respeten nuestros derechos. Segundo párrafo, dice conjunto de normas. Bueno, ustedes me van a decir, pero ¿por qué me explica eso? Pero les voy a decir, ¿qué es un conjunto? Es una agrupación, ¿verdad? Así como les dije en la definición anterior, es un montón, ¿verdad? Entonces, son el todo de las normas que existen dentro de una estructura estatal.
¿verdad? Por eso que dice conjunto de normas, los principios en materia de derechos humanos, que también los vamos a leer, y valores que poseen un carácter universal. Entonces, que poseen un carácter universal. ¿Qué significa? Que son para todas las personas. No podemos distinguir. Si una persona extranjera anda en nuestro país y está de forma ilegal, esa persona también tiene derechos como persona. No podemos decir, no, como es ilegal, a él no le aplica. Si lo asaltan, el Estado no tiene que hacer nada. Si lo golpean, el Estado no tiene que hacer nada. No, sí tiene derechos, ¿verdad? Las limitaciones son algunas específicas, ¿verdad? Ustedes, de que por lo menos para el ámbito de trabajar y todo, tienen que sacar un permiso determinado, y también su estadía, tienen que tramitar de alguna manera los permisos adecuados. Entonces, pero sus derechos elementales como persona, esos los poseen todos, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que tienen que permitir y garantizar el desarrollo integral de la persona. Ya se los dije en la definición del doctor Ronnie López, que el desarrollo de la persona humana va enfocado hacia que el Estado nos provea a nosotros de acceso a los servicios, a los beneficios de un país. Y es que miren ustedes, en su momento les voy a hablar del derecho a tener derecho y todo eso, no voy a confundirlos ahorita, pero nosotros tributamos, a nosotros nos cobran impuestos, entonces nosotros tenemos derecho a exigirnos nuestros derechos humanos. Nosotros respetamos los derechos de las otras personas. Nosotros no queremos que se nos hagan valer los mismos derechos que garantizamos nosotros de las demás personas. Entonces, el Estado está para eso, y por eso es que de alguna manera es al Estado al que se le tiene que exigir el cumplimiento de los derechos humanos. La persona puede cometer delitos y todo, es el Estado quien viola los derechos humanos. Y eso sí lo tenemos que tener muy claro. Entonces, hay algunas nuevas posturas que dicen de que por lo menos la persona también puede violar los derechos humanos. Miren, en algunas situaciones se utiliza esos términos, pero realmente en el estudio, realmente los derechos humanos es al Estado al que se le señala de violador de derechos humanos. Nosotros cometemos delitos como personas individuales. Y si es en la función pública, si alguien es funcionario público y comete esos delitos, pues en efecto tendría que de alguna manera sancionarse al funcionario público. Y si hay algún tipo de situación en donde tenga que pagar algunas costas civiles, el Estado también se tiene que hacer valer. Entonces, en su dignidad, ya lo último del último párrafo es en su dignidad y su bienestar social, ¿verdad? Ya hablamos del valor dignidad, que es intrínseco, o sea, para las personas humanas, en su bienestar social. Vean, inclusive nosotros por lo menos vamos a ver lo que son los pactos, ¿verdad? Vamos a ver nosotros lo que son los pactos económicos sociales y los civiles y políticos. Entonces ahí abarcan de alguna manera todos esos derechos elementales, por eso es que en lo último es en su dignidad, su bienestar social, cultural y económico. Porque fíjense ustedes de que también el derecho que tenemos nosotros a tener acceso a la cultura, al deporte, a la protección de la cultura de cada una de las comunidades. En el caso de su servidor también dan derecho a los pueblos indígenas, porque es materia de derechos humanos. Entonces tenemos nosotros ahí sí que la gracia en nuestro territorio, la fortuna de que tenemos varios pueblos, y cada uno de los pueblos tiene su cultura propia. Inclusive los que son descendientes de los mayas tienen sus culturas propias, aunque varios son descendientes, pero cada pueblo tiene diferente cosmovisión. Entonces se tiene que proteger la cultura de cada uno. Ahí sí que haciendo énfasis en que cada cultura es propia de los pueblos, no se le puede imponer la cultura. Entonces, cada quien protegiendo la cultura. Están los xincas, están los garífunas y los ladinos, ¿verdad? Ustedes. Ahí sí que el mestizaje que en su momento también van a estudiar ustedes.
Entonces, la última definición que les di es que son los derechos inherentes a todas las personas. El primer párrafo, que es la misma definición, que es el conjunto de normas, principios y valores que poseen un carácter universal y que permiten garantizar el desarrollo integral de la persona. El tercer párrafo de esta misma definición, que es la última, que esta última definición no la encuentran en el libro, es en su dignidad y su bienestar social, cultural y económico, así como sus derechos civiles y políticos. Vean, o sea, sé que me pasé un poquito del tiempo que les dije, pero tenía que hacerlo porque como platicamos mucho, dimos mucha introducción, pero era necesario que yo les platicara esto. Como les digo, mi compromiso, su servidor Jorge Alberto González Barrios se compromete a dar lo mejor de sí para la cátedra. Les pido lo mismo a ustedes. Y si ustedes tienen amigos que ya vayan adelantados y que estuvieron conmigo, pregúntenles. O sea, mi finalidad no es que ustedes pierdan, pero sí mi finalidad es que se cumplan las cosas con los tiempos y que aprendamos. Porque si no, no llenamos las funciones y a quienes les fallamos son a ustedes y al mismo pueblo, ¿verdad? Que es quien en el caso propio mío como estudiante, cuando yo estudié en la facultad, fue quien me proveyó de los estudios, ¿verdad? Que es el caso de todos. Les deseo muchos éxitos, muchas bendiciones y mi compromiso con ustedes. Y como les digo, si todavía no hemos empezado a utilizar las otras formas de comunicarnos con ustedes, es porque todavía no se nos ha proveído. Entonces, ahí sí que si en algún momento, en alguna situación o algún comunicado apareció responsabilizando docentes, no somos nosotros. O sea, nosotros estamos esperando a que aparezca. Y mis respetos para todas las personas. ¿Sabieron? Éxitos y bendiciones en todo. Y sobre todo a cuidar a la familia. ¿Vieron? Mucho gusto.